Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, Besha'a Tová, vamos a comenzar un nuevo tratado. Vamos a comenzar el tratado de Sotá, un tratado que tiene 49 páginas y que va a tratar principalmente de, pues, justamente lo que dice su nombre, que es todas las leyes de la mujer Sotá. Hay una ley en la Torá que nos habla de un hombre que le dice a su esposa, la advierte y le dice, oye, no quiero verte a solas con tal persona, con fulanito, y ella va y se isola con él, y entonces, en ese caso, surge una duda entre el hombre y la mujer, de si la mujer le fue infiel o no, y el marido lo que hacía era tomarla, llevarla al Bet HaMikdash, y le hacían beber de una preparación que se llamaba las aguas de Sota. Sobre esto, qué es lo que pasaba con esas aguas de Sotá, tiene 49 páginas, capítulos, no recuerdo, pero no debe tener muchos. Bien, 49 páginas en total. Entonces, esa preparación que tomaba la mujer, bien, debe tener unos 8 capítulos a lo mejor, o no creo que tenga más. De esa preparación que tomaba la mujer, en caso de que esa mujer hubiese realmente sido infiel a su esposo, la mujer moría. Y si no, Hashem le daba el mérito de poder tener hijos. Muy bien. Entonces comienza el primer capítulo y la primera Mishnah diciendo, Hamkane leishto, aquel marido que advierte a su esposa y le dice que no se vaya con fulanito. Y ella transgrede la orden de su marido y se isola con él. David Eliezer mecane la alpi shnaim, umashke alpi edechad, o alpi atzmo. ¿Qué dice Rabbi Eliezer? Dice, para que se considere que esa mujer puede ser llevada al Bet HaMikdash a beber las aguas de Sotá, la advertencia tiene que haber sido dicha delante de 2 testigos y tiene que haber un testigo de que ella se isoló o él mismo. ¿Sí? Sí, el mismo marido puede decir, yo vi como ella se isoló con esta persona. Ahora, por otro lado, Rabbi Yoshua dice, me canela al Pishnaim, umashke al Pishnaim. Rabbi Yoshua dice, no, para todo hace falta 2. Tanto 2 testigos que vieron como le advertía y 2 testigos que vieron cómo se isoló con otra persona. Ketzad me canela, ¿cómo es esto que le está advirtiendo de que no se isole? Omer, dice el marido, Omer la Bifne Shnaim, delante de 2 testigos. Alte dabri y mishploni, no hables con fulano. En ese caso, Bedibraimo habló con él. Adain lo muteret, perdón, Adain hi muteret le beta, un muteret le holbitruma. Es decir, no pasó nada. Habló con él, no pasó nada. No le puede prohibir el marido hablar con nadie. Y entonces ella sigue estando permitida para su esposo. Y si es Cohenet, si está casada con un Cohen, todavía puede comer la teruma. Pero ahora si le dijo, un muteret le holbitruma. Ahora, Benignesa Imo le beta seter, pero ¿qué pasó? Si ella transgredió la orden de su marido y entró con ese hombre que le dijo al marido que no vaya a un lugar oculto, Beshata Imo, que de Tumá, y estuvo encerrada en ese lugar con esa persona, el tiempo que podría llevar a tener una relación Asurá le betá, que era prohibida para su marido, de Asurá le dejó Bitumá, y si está casada con un cohen ya no puede comer truma. Beimet, y si el marido murió, ¿sí? Antes de que le haga beber de las aguas de Sotá, Joletzet, esa mujer, si murió el marido sin tener hijos, esa mujer, ¿qué tendría que hacer? Yibum, como estudiamos en Masejet Yevamot, no se le hace Yibum, se le hace directamente Jalitzá, Veló, ni Yabemet, y no se le puede hacer Yibum. Muy bien. Lo primero que nos va a traer la Gemara es entender cómo está organizado el Seder Nashim. Es decir, por qué justamente ahora, después de Masejet Nazir, nos trae el Mesaber, Rabbi Iván así, ¿por qué puso la Masejet Sota? Dice así, de Tane Ben Nazir Salik, Maitana de Katana Sota. Dice, ahora el Tana ya terminó de hablar en la Masejet Nazir, porque ahora nos viene a hablar de Masejet Sota. Responde la Gemara y dice que de Rabbi,
como que es por aquello que explicó Rabbi. De Tania, como se enseñó una veredicta Rabbi Omer, dice Rabbi, Lama nismeja parashat Nazir le parashat Sotá. ¿Por qué la porción de la Torah que habla del Nazir está unida a la porción que habla de la Sotá? Lo más leja, para decirte, Shekol, Sheroe, Sotá, Bekilkula, Yazir, Atzmo, Minayayin. Toda aquella persona que ve un caso así de una mujer Sotá, entonces que se prive de beber vino, que se haga nazir. ¿Por qué? Porque seguramente el vino es lo que llevó a que esta situación se dé. Ahora, Belitne Sotá, Behadam Litne Nazir. Pero espérate, me has dicho que primero está la parasha de Nazir y luego está la de Sotá. Perdón, primero vio a la mujer Sotá y luego se hace Nazir. Es lo que recomiendan. Entonces, primero que enseñen el tratado de Sotá y luego el tratado de Nazir. Dice, Aire de Tana, no, ¿por qué? Porque una vez que ya hemos estudiado que tuvo la Masejet que tuvo, que es la primera que estudiamos, de Tana, y después ahí está enseñada en que tuvo Hammadir, aquel hombre que hace una promesa para su esposa, ¿de qué está hablando? De Nedarim, de promesas. Tana Nedarim, entonces ahí se enseña el tratado de Nedarim. De ahí de Tana Nedarim, y ahora que enseñó el tratado de Nedarim, Tana Nazir, enseña el tratado de Nazir. ¿Por qué? Porque el Nazir está basado en una promesa. De Ramel Indarim, de Katane Sotá, que de Rabbi, y finalmente enseña el tratado de Sotá, como aquello que dijo Rabbi, que todo el que vio una Sotá, que se haga Nazir para evitar una situación así. Muy bien. Entonces ya entendimos por qué ahora vamos a estudiar Masejet Sotá. Ahora viene la Gemara y puntualiza el lenguaje de la Mishnah. Y dice, Hamekane, ¿qué quiere decir? El que advirtió a su esposa. Diabadin, no. ¿Qué quiere decir? Que si ya la advirtió, entonces entra en toda esta situación. Pero a priori un marido no tiene que decirle a su esposa, ¿sí? Oye, ten cuidado, no te isoles con nadie, ¿sí? La Sabartana Didan, Asur Lekanot. Es más, el Tana de nuestra Mishnah, el sabio de nuestra Mishnah opina que está prohibido, ¿sí? De decir, oye, no te isoles. ¿Por qué? Porque eso puede llevar a peleas y puede llevar a que la mujer finalmente tenga que ir a beber las aguas de Sotá, y en las aguas de Sotá se borraba el nombre de Hashem y toda una serie de problemas. ¿Sabes qué? No lo hagas, mejor no hacerlo. Ahora, si ya lo hiciste, entramos en toda esta situación. Amar Rabbi Shmuel bar Rabbi Ishaq, dijo Rabbi Shmuel bar Ishaq, y Haba Patach Resh Lakish Besotá. Cuando Resh Lakish empezaba a estudiar el tratado de Sotá, decía así, Amar Aji, en Mezavgin no le Adam Isha, ela lefi Ma'asad. No no se empareja una persona con una mujer más que por sus acciones. Es decir, que si es un tzadik, se va a emparejar con él una mujer que es tzadek, que es humilde, recatada. Si es un rasha, entonces se va a emparejar con él una mujer que es descarada. Shenemar, ¿de dónde lo dice? Shenemar. Kilo yanu shevet resha al goral tzadikim. Es decir, que no va a dejar el shevet resha. Shevet es el palo de la maldad, no va a estar golpeando sobre la suerte de los tzadikim. Es decir, que se le va a dar la mujer adecuada a cada uno de ellos. La tzadeket y el tzadik van a tener un marido tzadik y una mujer tzadeket, y el rasha lo opuesto. Amar Rabbi Rabbajan, Amar Rabbi Yohanan, de Kashin les Vegan, que quería de Ansú. Dice, pero espérate, si hemos dicho que es tan difícil hacer una pareja como partir el mar, en el cual se intercambiaron las leyes de la física. Sheneemar, dice el versículo, Elohim Moshiv Yehidim Baita. Es decir, Dios hace que se asienten a los que están solos en la casa, es decir, el marido y la esposa. Umotzi Sirim, Bakosharot, y saca a los presos, Bakosharot, en el momento oportuno. Es decir, que el momento oportuno es en el cual encuentra la persona esa pareja. Y dice, Bisman Shekasher Betov Lalejet, en el momento en el que es bueno, en el que era bueno, ir y caminar en el mes de Nisan, que es un mes que no es ni muy caluroso ni muy frío, ahí
Ahí sacó el pueblo de Israel, Hashem de Egipto. Are, Sheukash, Zivugish, Veishal, y eso es por lo que unió el concepto de la salida de la pareja, de la mujer con su esposo, con la apertura del mar. Pregunta la cámara sobre Resh Lakish. ¿Qué dijo Resh Lakish? Que la mujer le corresponde según tus acciones. Bien, ¿y acaso es así? Ve a Amar, la viuda Amarra, Barbañón, con 40 días antes de que nazca el bebé, de la creación del bebé, perdón, del bebé masculino, de la creación, ¿sí? 40 días antes de que se forme el feto. Bat Kol, Omeret, sale una voz celestial y dice, Bat Ploni, Treploni, la hija de fulanito para fulanita. Para fulanito. La hija de fulanita para fulanito. Bait, Ploni, Le Ploni, esta casa para fulanito. Sade, Ploni, Le Ploni. Este campo para tal persona. Entonces, ¿cómo me estás diciendo ahora tú que la pareja la encuentra el justo con una justa y el malvado con una malvada? Dice lo que ocasionó dificultad. Besibuk Rishon, Besibuk Shoni. Uno está hablando de la primer emparejamiento cuando se casa por primera vez. Eso es según la suerte. Y la segunda es la que es tan difícil como abrir el mar y que cada uno corresponde a sus acciones. Rabbi Eliezer Omer Mekanela al Pishenaim. ¿Qué dijo Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer dijo en nuestra Mishnah que la advertencia tiene que hacerla delante de dos testigos, pero el hecho de decir que si solo con esa persona, basta con que sea un solo testigo o incluso él mismo. Así habíamos dicho en la Mishnah. Dice, Atkan lo pligue, hasta aquí nos discutieron en la Bekinui Ustirá. Y aquí la discusión, ¿cuál es? Entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Sobre la advertencia y el hecho de isolarse. A Balbetumá, pero en el hecho de que si alguien viene a testificar que esa mujer realmente tuvo una relación prohibida con ese hombre, ¿sí? Dejad meheman, un solo testigo. Todo el mundo está de acuerdo que un solo testigo es suficiente. Utnandam, y así también fue enseñado una Mishnah más adelante, en la página 11. Dice, dejad Omer Ani Raiti Shonitmet. Yo vi que se impurificó, es decir, que tuvo una relación prohibida. Lo Haitashota. Esa mujer no bebía de las aguas de Sotá. ¿Por qué? Porque estábamos seguros de que había transgredido. Mi de Oraita, Menalan de Meheman Edejad. Ahora, ¿dónde aprendemos en la Torah que es válido un solo testigo? Siempre nos han dicho que es dos testigos lo que hace falta. Está en un Rabanán, pero lo aprendemos de aquello que enseñan nuestros sabios. Dice, Ve'edenba. ¿Cómo dice el versículo? Dice, esa mujer, ¿sí? Vehinit Ma'a, se impurificó. Ve'ed Emba, y no hay un testigo. Ahora, Bishnaim, Hakatu Medaber. ¿Qué estamos diciendo? Dice, está en singular, no hay un testigo. Entonces dice, Bishnaim Hakatu Medaber. En realidad, el versículo está hablando de dos testigos. O a lo mejor, o Enoela Afilu Behad, o está hablando que incluso si es uno solo, es suficiente. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Talmud Lomar, lo Yakum Edehad Beish, que no se levante un solo testigo contra un hombre. Espera, el lenguaje es un poco repetitivo. Que no se levante un testigo, bastaría con que diga que no se levante testigo, porque esté ya en singular. Ed está en singular. Mimash Mashenemar lo Yakum Ba Ed Beish, del hecho de que la Torah dice que no se levante que no se levante testigo contra un hombre, en Yodea Sheu Ejad, acaso yo no sé que es uno solo. Mata al Mutlomar Ejad, ¿qué me viene a enseñar? Que dice un testigo, ¿por qué añade el uno? Entonces, de Bana'ab. Esto lo que hace es crear una regla general en la Torah, lo que se llama Binyan Ab. Dice, Kol Makom Sheneemar Ed, en todos los lugares en la Torah donde diga testigo, Harekan Shnaim, se refiere a dos, por defecto. Ad Sheyifrot Lecha Hakatuv Echad, hasta que el versículo no te diga uno, entonces ahí es uno solo. La Amar, la Hamana Tre Letba. Ahora, del hecho de que la Torah dijo, sí, que no hay dos, Share Ve Edenba, no hay testigo, no hay dos testigos. Ed solo, dijimos que era dos. El Ahad, entonces, ¿qué es? No hay dos, ¿por qué? Porque hay uno solo.
veí, y de la misma manera que dijo, veí lo ni pasa. Es decir, que esta mujer que se isoló no es que fue forzada, ¿sí? Entonces, Asurá, ahí queda prohibida. Pregunta entonces la Gemara sobre la vereita, el atama. Entonces, el motivo, la prueba de que Be'eden va, es decir, que no hay dos testigos, sino que solamente hay uno, de que esa mujer tuvo una relación prohibida. Yichtiv es porque está escrito, lo yakum e dejad beish, es porque está escrito, no se levantará un testigo contra un hombre, y de ahí para toda la Torah aprendemos. Halo aji, haba amina, de sotajadu, ¿acaso no sería suficiente entender lo que dijo con respecto a la sotá? Veed en ba, veía filuhat leka. Pregunta entonces, dice, Erlule, Ken, Hainu, Mefashim. Es decir, sin el versículo de lo Yakum Edehad, ya habríamos explicado, Shen Afilu Edehad, Shenibala, que ni siquiera habría un solo testigo que la vio cometer esa acción prohibida. Eso es una dificultad. ¿Por qué? Veía Filu Hadleka, porque si ni siquiera hubiera uno. Ela, de Mai Mitasra. ¿Cómo la podemos prohibir? No sabemos si esa mujer tuvo una relación prohibida o no. Entonces dice, viste, en realidad es necesario. Salca de Tajamina, yo podría haber pensado, Eden va, que no había un testigo, en Neeman va. Es decir, nos viene a enseñar esto de Eden va, que si hay un solo testigo que la vio tener una relación, en Neeman va, no lo creemos. Pregunta entonces la Gemara, que Tzadainu y Yeholim le parece como podríamos explicar. Se va a pasar que viene el versículo a decirnos que un solo testigo en Nemamba no es confiable para decir que esa mujer se encamó con otro hombre. Veela, mai mae ad deikatre. Es decir, yo entonces, ¿qué voy a decir? Que solamente voy a necesitar, voy a tener que esperar hasta que haya dos. Si es así, listo, mire, que la Torah no diga nada. Si siempre hace falta dos testigos, ¿para qué me vas a decir y no hay un testigo? Si ya sé que de un solo testigo no se lo cree porque hace falta siempre dos. Entonces, ¿para qué me quieres decir que no había un testigo? Porque quieres enseñarme algo. Es más, no necesito que me digas dos testigos, porque de Atia yo lo puedo aprender por una que es de la Shabbat. Dabar. Es decir, mi mamón. En cuanto a las leyes económicas, ahí dice la palabra dabar y habla de dos testigos. Y aquí también dice Erbat dabar, también habla de la palabra dabar. Entonces también voy a aprender que hace falta dos testigos. Gana Yadana, Midi de Java, Ajal Eduyot Shebatorá, Akol Eduyot Shebatorá. ¿Y acaso yo no sé que hace falta dos testigos para todos los testimonios en la Torá? Entonces, Isaac dice, no, de todas formas necesito a la Torá enseñarnos esto de dejar. Porque Salca, Data Jamina, yo podría haber pensado, Sotá, Shane. Es diferente la alhaja de Sotá, porque es de la Claim Dabat. Porque es lógico sospechar que esa mujer se isoló, o sea, hizo algo malo isolándose. Share Kinale, Benisterá, porque el marido la advirtió. ¿Por qué la advirtió? Porque esa mujer tiene tendencia a ir con otros hombres. Entonces le dijo, oye, no vayas, y fue y se isoló con él, se escondió. Entonces, ¿para qué se escondió? No para jugar a las cartas. Lidheman va a dejar. Y entonces, por lo tanto, yo podría pensar que sería suficiente con un solo testigo. Entonces, vuelve a la Mará y pregunta, Amar, de Eman va, Besharia. ¿Acaso se puede explicar el versículo que nos viene a decir que un solo testigo no es fiable y por lo tanto está permitida para su marido? Veja, mi dictivi, ¿acaso no está escrito? Vejilo ni pasa, que esa mujer no fue forzada. Mi clal de Asura, ¿para qué nos viene a decir que no fue forzada? Para decirnos que está prohibida. Pues responde la cámara y dice, Iseri, yo lo necesito. ¿Por qué? Salca de Tajamín yo podría haber pensado. En Neemán va a Deika 3. Es decir, que un testigo no es fiable hasta que no haya dos. Ubitrenami y lo ni pasa. Y ahora que ya tengo dos, ¿cómo continúa el versículo? Dice, y lo ni pasa, ya no fue forzada. Nos viene a enseñar que también cuando hay dos testigos y tuvo una relación, no se impurifica ante su marido
más que si la relación fue bemezid, es decir, de manera voluntaria. Kamash Malan que no. El versículo dice lo yakum, no vendrá un solo testigo, que en todo lugar donde dice ed, la palabra testigo solo son dos, y nos viene la Torah a traernos como novedad que ed echad neeman le asura, que un solo testigo es fiable para prohibir a esa mujer, diciendo que esa mujer se encamó con otro hombre. Estudiamos en la Mishnah, Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua, Mekané la al Pishonaim, es decir, que la tiene que advertir delante de dos testigos, etc. Pregunta de Gemara, Maitama de Rabbi Yoshua, ¿cuál es el motivo de Rabbi Yoshua? Es decir, Rabbi Yoshua que dijo, tiene que advertirla delante de dos y tiene que ser dos que la vieron de sí solo. ¿Cuál es el motivo? Amarkra dice el versículo, Veed en Ba, y no hay un testigo en ella. Ahora viene la Gemara a explicar del versículo que un solo testigo es fiable para testimoniar que ella estuvo con otro hombre. Y viene de Yoshua y puntualiza y dice, Dafka Ba, solamente en ello, para testificar Shenitma'a, para testificar que esa mujer se impurificó. Ahí sí se crea un solo testigo. Veló Bekinui, pero no con respecto a la advertencia. Y de la misma manera va en ella, ¿qué quiere decir? Velo Vistira, es decir, y no que ella sí solamente es fiable un solo testigo para el hecho de que esa mujer tuvo una relación prohibida. Para explicar ahora Eliezer, que opina que en cuanto a la estirá, para el hecho de si solo no basta con que sea un solo testigo, ¿qué te va a decir? Omer, va a velobikinui. Es decir, en ella, ¿qué quiere decir? No en la advertencia. En ella, ¿qué quiere decir? En la transgresión. Pero no en la advertencia. Pregunta de Mara, Bema, va a velobistirá. Ay, ¿por qué no dice en ella y no el hecho que sí solo? Como dijo Rabbi Yoshua. Responde, estirá, itkash lutumá. Es decir, el hecho de isolarse lo unió la Torá con el hecho de la relación prohibida. ¿Por qué? Porque dice el versículo, Dichtiv, venistera de hinitma. Es decir, se isoló y se impurificó. Entonces va junto. Pregunta la Gemara ahora. Kinui nami itkashletuma. Ah, espera, pero la advertencia también fue unida al hecho de impurificarse. Dichtiv, vekinitishto veinitma. Es decir, advirtió a su esposa y ella se impurificó. Madúa, ¿por qué en cuanto a la advertencia está de acuerdo Rabbi Eliezer que hace falta dos testigos? Responde y dice, mi et rahamana bah. Es decir, ese caso solamente lo excluyó la Torá con la palabra bah. Umar Raita, ¿y qué es lo que viste en este caso para excluirlo y no en los demás? Responde, mistabra sira adifa. Es lógico pensar que el hecho de isolarse es preferible de ser más estricto con ella, ¿sí? Que ahí no haga falta dos testigos. Sheken, osarta, y que quede prohibida de la misma manera que el hecho de que ella tuvo ya una relación. La Gemara dice al contrario, pregunta a la Gemara y dice, adraba, al contrario. Kinuyadi, es preferible que ella sea más estricto en cuanto a la advertencia. Sheken eikar garam la, porque esa advertencia es lo que finalmente provoca la transgresión. Y ahí sí que haya dos testigos. Sheken ikar garam la, ya lo dijimos, y la abstira kinui mi ika, porque sin, perdón, responde a la Gemara, perdón, que es preferible, no, es preferible ser más estricto en el hecho de isolarse. ¿Por qué? Porque y lo stira kinui mi ika, porque si no se isola, no se ha isolado, ¿qué más me da que haya advertencia? Veilab kinui, y si no hay advertencias, tira mi ahane. ¿Sí? Haregam, vistirá levad, ena nesret, velokinui. Es decir, si no la advirtió, aunque ella sí solo, él no la puede, no queda prohibida. Afiluagis tira adifa. Incluso así, responde la Gemara y dice, es preferible el hecho de isolarse, que haya dos testigos, que sea más estricto, pero que la tzalta de tumahi, porque es lo que inicia lo que va a ser después, que ella se va a impurificar estando con otro hombre. Ahora, dice la Gemara, Matnitin de lo Kihai Tana. Esta Mishnah no sigue la opinión de aquel Tana, de aquel sabio, que vamos a ver más adelante, de Tania, como se enseñó en una verita.
Rabbi Yossi ve Rabbi Yehuda Omer. Dijo Rabbi Yossi y dijo Rabbi Yehuda. Mishum Rabbi Eliezer, en nombre de Rabbi Eliezer. Am kane le ishto, el que le advierte a su esposa. Me cane al pie de Had o al pie atzmo. Le advierte delante de un testigo o simplemente con él mismo solo delante. Umashkale al pishnaim. Y para hacerla beber de las aguas de Sotá tiene que haber dos testigos que la vieron que sí solo. Eshibu Jajamim le dibré Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda. ¿Qué le respondieron los sabios a las palabras de Rabbi Yossi y de Rabbi Yehuda? Él la basó. ¿Cómo nos está diciendo esto? Si fuese así, nunca habría un final para esto. Maitama de Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda. ¿Por qué? ¿Por qué no habría final? Porque si solamente hace falta un testigo, basta con que el marido mismo esté ahí, entonces ¿qué va a decir? Un día se va a enfadar con las mujeres, va a decir, yo te dije que no te isoles. ¿Sí? No hace falta testigos, lo está diciendo él. Maitama de Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Yossi y el hijo de Rabbi Yehuda? Según la opinión de Rabbi Eliezer, que para el kinui es suficiente con un testigo o incluso el mismo y para el isolarse hace falta dos. Responde la Gemara, Amar Kra, va, dijo la Torah en ella. ¿Sí? Y excluimos va velo bekinui, en ella y no en la advertencia. Es decir, que está de acuerdo con el hecho de la advertencia, que es suficiente con un solo testigo. Responde la Gemara y dice, Kinui itkash de tum'ah. La advertencia fue unida al hecho de impurificarse. Dichtiv bekinet ishto vehinit ma. Él advirtió a su esposa y ella se impurificó, estando con otro hombre. Stiranami itkash de tum'ah. Responde y dice, bueno, pero también el hecho de isolarse también fue unido al hecho de impurificarse para ella. Dichtiv benistera vehinit ma. Se isoló y se impurificó. Responde la Gemara, Hahu, de Kama Shiur Stira, que de Tum'a Judeata. Dice, no, ese versículo que une una cosa con la otra nos viene a hablar sobre cuánto tiempo tiene que durar esa isolación, es decir, el tiempo suficiente para que pueda haber una impureza, para que esa mujer pueda tener una relación prohibida con ese hombre. Para eso es que viene Benistera Beinitma. Se isoló y se impurificó. Estuvimos en la verdad. Hashibu Jajamim. Respondieron los sabios. Le dice Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda en la de Basó. A las palabras de Rabbi Yossi dijo Rabbi Yehuda, no habría final para esto. Entonces responde la Gemara y dice, Mai Nihu, ¿por qué para sus palabras no hay final? De Zimnin, de lo Kane, de Amar Kane, porque a veces va a ocurrir que él no le advirtió que no se isole, y él va a decir, sí le advertí. Pregunta la Gemara, Nemishtanenu Yesh la Basó, Ale Mishnatenu, ¿y acaso nuestra Mishnah y es la de Basov tiene forma de acabar esto? También podría ser. ¿Por qué? Zimnim de lo istatar, de amar istatar. A veces va a ocurrir que esa mujer no se isoló, y él va a decir sí solo, porque si es un solo hombre, basta con que él la vea isolarse. Ya estaba a decir sí solo. Amar Rabbi Ishaq bar Yosef, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabbi Ishaq bar Yosef en nombre de Rabbi Yohanan. Af, le libré Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda en la vaso. ¿Cómo tenemos que enseñar esto? Tenemos que decir af. Incluso para las palabras de Rabbi Yossi, le dijo a Rabbi Yehuda, no hay final para esto. Pregunta la Gemara. De aquello que dice, le libré Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, incluso para Rabbi Yossi, le dijo a Rabbi Yehuda, se entiende, velo mi vaya le mishnatenu. ¿Sí? Que para él sí, pero no para nuestra Mishnah. Vejare Arraba, y es al contrario. De Mishnatenu Ika Ikar. Es decir, nuestra Mishnah es el caso principal. Shekinah la Difnedim, que le advirtió delante de los testigos. Y por lo tanto, se entiende que le vamos a creer. A Balhatan, pero ahí, según la opinión de Rabbi Yossi, Leka Ikar. No hay fundamento. Porque él, según su punto de vista de Rabbi Yossi, no hace falta más que el marido mismo para poder decir que le advirtió. Responde como le dice Ela, y Idmar a Idmar. Entonces, ¿cómo vas a decir? Si vas a decir, dilo así. Amar Rabbi Ishaq bar Yosef, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabbi Ishaq bar Yosef en nombre de Rabbi Yohanan. Le libré Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, según las palabras de Rabbi Yossi, dijo Rabbi Yehuda, Hable Mishnatenu en la Dabarsov. Incluso para nuestra Mishnah no hay final para este asunto. Es decir, que siempre el marido puede coger y decir de su propia voluntad, no, pero yo dije, y entonces sería un problema. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Amar Rabbi Hanina, mi Sura, dijo Rabbi Hanina de Sura,
Lo lema inish de itete bismanaze. En nuestros días, que nadie le diga a su esposa, sí, ahora estamos todos estudiando masaje sotá, vamos a llegar a casa, vamos a decir a nuestras esposas, oye, he estudiado esto, no te isoles con nadie. No. Dice, no le digan nunca al marido a su esposa, lo tisatri de ploni. Que no le diga nunca al marido a su esposa, no te isoles con un fulanito. Dilma Kaimalan, que Rabbi Yossi de Rabbi Yudá, porque a lo mejor la halajá sí es como Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Yudá, que basta con que él lo haya dicho, aunque no haya testigos, de Amar, Kinui, Alpiatzmo. Puede decir que él puede advertir estando solo. Un mistatra, y esa mujer se va a isolar con fulanito. Veleka Haidna Mesota de mi deca. Y hoy en día no tenemos Betamigdash y no tenemos aguas de sotá para poder verificar si esa mujer le engañó o no. Deca Asar la Eilabe Isura de Olam. Y entonces esa mujer le va a quedar prohibida a su esposo para siempre. Amar Reslakish, dijo Reslakish. Maleshon Kinui. ¿Qué significa Kinui? Esa advertencia. ¿De dónde viene esa palabra? Kinui. Dabar Hametil Kina Bena Leben Ajerim. Es algo que trae Kina, es decir, Kina es como odio, ¿sí? Entre ella y los demás. ¿Por qué? Porque él le va a decir, oye, no te isoles con fulanito. Y al día siguiente iba a salir a la calle y va a pasar fulanito y ella no le va a saludar, ni le va a hablar, ni le va a decir nada. Entonces, ¿qué va a decir fulanito? ¿Qué le pasa? Sí, ahora ya se enfadó conmigo, ¿ahora qué? Sí, todo lo que yo le hice de bien por ella, etc. Va a generar odio, va a generar problemas entre ella y los demás. Alma Casabar. Entonces, ¿qué es lo que opina? Kinui al piatzmo. ¿Qué es lo que opina entonces Resh Lakish? No hace falta testigos. Es decir, que basta con que le diga, oye, ten cuidado, no te quiero ver con fulanito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si eso genera un problema entre ella y los demás, ¿qué quiere decir? Que nadie sabe qué le dijo. Y por eso ella no habla con nadie y nadie sabe por qué no habla con nadie. De Jule Alma, lo llave de Canela, nadie sabía que él le ha advertido a ella. De Amri, Mai de Kama, de Ka Badla. Y van a decir, ¿por qué ahora de repente ella pasa de todas las personas? Y entonces eso va a generar odio hacia ella. Rabbi Yemar, Rabbi Shelemaya, Mishme de Abay Amar, dijo Rabbi Yemar, el hijo de Rabbi Shelemaya, en nombre de Abay. Dice, no, ¿qué es Kinui? Dabar Hametil Kinab Benolemena. Es algo que viene a generar odio entre él y ella, no entre ella y los demás. Entonces, ¿qué quiere decir? Si esa es la explicación que das, Alma Casabar, entonces quiere decir que tú opinas, Kinui al Piedin, que para hacer la advertencia te faltan 2 testigos, de Cule Alma y Ade, y todo el mundo sabe que por qué esa mujer ya no habla con nadie, porque el marido le dijo así, pero es verdad, en la calle todo el mundo está bien, pero eso que hace que ella guarde rencor hacia él y él hacia ella, y sospechas y problemas, y eso es lo que genera quina entre él y la esposa. Vamos a leer una línea más en la otra página para acabar el día de hoy. Bueno, tuvo un pequeño problema de corte de luz. Estábamos diciendo, entonces, Alma Casabar de Asur Lekanot. Quiere decir que tanto para Resh Lakish como para Valle está prohibido que el marido le haga esa advertencia, Lekanot. Humán de Amar, aquel que dice mutar, que dice que está permitido que el marido le haga la advertencia. Entonces quiere decir que según él, la explicación del lenguaje Lekanot, Mau Leshon Kinui, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, en Kinui Ela Leshon Atra, que significa solamente una advertencia. No quiere decir eso de que levanta el odio entre unos y entre otros. Mejenu Omer, y se va en un versículo que dice, Vaikane Hashem le arzo. Es decir, que Hashem vino a advertir al pueblo de que no vengan a realizar acciones prohibidas en la tierra y que si no van a venir, entonces la plaga de langostas, como trae ahí el versículo del cual estamos hablando, es un versículo que está en el profeta Joel. Hasta aquí llega el DAF de hoy con algunas dificultades técnicas. Que tengamos un excelente día. Shabbat Shalom Umeborach, Shabbat Agadol. Ya en la antesala de Hag Pesach, tengamos todos Shabbat Shalom, decíamos, Hag Sameach para todos y Bezrat Hashem nos encontraremos Motzei Shabbat.